Imagina estar sentado en una celda fría de concreto, sabiendo que cada sonido de pasos podría ser el guardia que viene a llevarte a la camilla. Para Carl Wayne Bunchen, un hombre que pasó más años en el corredor de la muerte que como hombre libre, esto no era solo el final de una condena, era el final de toda una vida de arrepentimiento, ira y preguntas sin respuesta. Pensó en su hermano, cuya propia muerte violenta pudo haber moldeado la rabia dentro de él. Revivió el momento que selló para siempre su destino, la noche en que apretó el gatillo contra un oficial de policía de Houston, o, en esas horas finales, finalmente vio al hombre en que se había convertido y se preguntó si era demasiado tarde para cambiar. Quédate, y te prometo que entenderás cómo un hombre marcado por la violencia, la pérdida y el abandono terminó aquí. Porque Carl Wayne Bunchen no era solo otro nombre en la larga lista del corredor de la muerte en Texas. Era un hijo que creció viendo puños en lugar de amor, un adolescente que aprendió a sobrevivir en las calles y un hombre cuyos crímenes grabarían su nombre en la historia de Texas. En los próximos momentos vamos a desentrañar quién era realmente, lo que hizo, lo que llevó consigo a esa cámara y las palabras que dejó atrás. Pero hay un hilo del que la mayoría no habla, su hermano gemelo. Un hermano que murió joven, una pérdida que persiguió a Carl durante décadas, y algunos que lo conocieron juran que fue ese dolor, esa fractura, la que lo convirtió en alguien que el mundo ya no podía reconocer. Así que antes de entrar en esas horas finales, volvamos atrás. Atrás al principio, para ver cómo un niño que alguna vez quiso seguridad y pertenencia se convirtió en un hombre que el Estado decidió que nunca podría cambiar. La historia de Carl Wayne Bunchen no comienza con una escena del crimen ni con una sala de tribunal. Comienza dentro de una casa donde la seguridad no existía. Su padre era violento, brutalmente. Miembros de la familia recordaban noches en que los gritos sacudían las paredes, seguidos por el sordo golpe de puños y los llantos de los niños. Una noche, cuando Carl era apenas un niño, esa violencia escaló a algo que ningún niño debería ver jamás. Su padre disparó y mató a un hombre, justo allí frente a la familia. Imagina ser un niño congelado en ese momento, tu padre sosteniendo un arma humeante y el mundo a tu alrededor colapsando. El hogar se convirtió en un lugar de terror. Los huesos de Carl fueron rotos más de una vez por las manos de su padre. El trauma dejó cicatrices que no se desvanecieron, las llevaba en su cuerpo, en su sueño, en su memoria. Hoy lo llamaríamos PTSD. En aquel entonces era simplemente lo que había. La escuela no ofreció refugio. Carl se escabullía entre las grietas, ausente, inquieto, derivando hacia delitos menores. Para su adolescencia ya era conocido por el sistema, un niño que crecía sin oportunidad de respirar. Y entonces llegó 1971, el año en que todo cambió. El hermano gemelo de Carl, Kenneth, fue asesinado por la policía. Los gemelos a menudo se describen a sí mismos como dos mitades de la misma alma, y cuando Kenneth murió, fue como si arrancaran la mitad de Carl. Testigos dicen que nunca se recuperó. Esa noche, Carl les dijo a los que lo rodeaban, se vengaría. ¿Fue ese el momento en que se quebró? ¿Fue el duelo el peso final sobre un hombre ya doblado hasta romperse? ¿O fue la confirmación en su mente de que el mundo siempre estaría en su contra? Una cosa es segura, ese duelo no fue solo duelo, fue una mecha encendida y ardiendo bajo un hombre ya roto. Ahora avancemos al verano de 1990, la noche en que todo explotó. 27 de junio, Houston, Texas. El oficial James Irby, un joven policía con esposa y 2 hijos, detiene un auto en lo que parece ser una parada de tráfico rutinaria. Dentro de ese auto está Carl Wayne Bunchen. Tenía 56 años en ese momento, un hombre que había entrado y salido de prisión toda su vida. El aire era espeso, húmedo, zumbando con cigarras, y en un segundo la rutina se volvió mortal. Carl saca un arma. Un disparo impacta en la cabeza del oficial Irby, luego 2 más en su espalda. Irby nunca tuvo oportunidad. Carl intenta seguir disparando, listo para desatar más violencia, pero es detenido y capturado antes de poder derramar más sangre. Ahora esto no fue un crimen sorprendente de primera vez. No, Carl había orbitado la violencia por décadas. Tenía un historial que leía como un oscuro currículum. Robo, allanamiento, drogas, agresión, incluso libertad condicional por asalto sexual infantil. Una y otra vez se le daba otra oportunidad de libertad y cada vez la destruía. Así que, cuando el asesinato del oficial Irby llegó a los tribunales, los fiscales venían preparados.
Y no solo pintaron a Carl como un asesino, lo pintaron como el asesino inevitable. El hombre que había sido moldeado por la violencia desde la infancia, pero también el hombre que tomó decisiones que lo pusieron del lado equivocado de un arma cada vez. El juicio de 1991 terminó rápidamente. Culpable de asesinato capital, condenado a muerte. Pero la historia de Carl no terminó allí. Los tecnicismos legales lo mantuvieron con vida. En 2009, casi 2 décadas después, su condena fue anulada, no porque fuera inocente, sino por las instrucciones al jurado. Básicamente, el tribunal dijo que el jurado no había recibido el marco correcto para evaluar su castigo. Eso significó un nuevo juicio de sentencia en 2012. Esta vez, los jurados no dudaron. Evaluaron el violento pasado de Carl, el asesinato a sangre fría del oficial Irby y lo devolvieron al corredor de la muerte. Para la familia del oficial Irby fue justicia retrasada, pero no negada. Para Carl, fueron otras 2 décadas mirando las paredes de una celda, esperando que el estado de Texas terminara lo que había empezado en 1991. Y aún así, debajo de todo, esa pregunta persiste. ¿Fue este asesinato solo otro acto en el largo ciclo de violencia de Carl, o fue el momento en que el duelo por su hermano finalmente detonó? Imagina esto: un hombre encerrado en una caja apenas más grande que un baño, una habitación de concreto donde las luces zumban, pero el silencio aplasta. Ese era el mundo de Carl Wayne Bunchen en el corredor de la muerte de Texas, en la unidad Polunsky. 23 horas al día, solo, sin televisión, sin contacto real. Las visitas, si llegaban, eran detrás de un vidrio. Las comidas se empujaban a través de una ranura. Día tras día tras día, era menos una prisión y más un entierro en vida. Pero el aislamiento no era el único castigo. El cuerpo de Bunchen estaba fallando. A principios de los 2000, era una sombra del hombre que alguna vez alardeó con un arma en las calles de Houston. Sufría de hepatitis B. La artritis doblaba sus huesos hasta que caminar se sentía como cuchillos triturando sus articulaciones. El dolor ciático le recorría la espalda, tan severo que a veces ni siquiera podía levantarse. Súmale vértigo a la mezcla e imagina tu mundo girando mientras estás atrapado en una jaula de la que no puedes escapar. A menudo colapsaba en su celda. Los guardias lo encontraban desplomado en el suelo, respirando con dificultad, suplicando por su medicación. A veces llegaba tarde. A veces no llegaba. Los prisioneros a su alrededor decían que era como ver a un hombre pudrirse en tiempo real. Un castigo que iba más allá de la condena de muerte. Y aún así, aquí está la parte que me inquieta, no lo ejecutaron rápido. Vivió así por más de 3 décadas, viendo a otros hombres pasar frente a su celda rumbo a la camilla, mientras su propia fecha seguía siendo aplazada. Esa espera, algunos dicen que es peor que la ejecución misma. Cuando finalmente llamaron su nombre, Bunchen tenía 78 años, frágil, tembloroso, un hombre que apenas podía sostenerse en pie. Un tribunal incluso cuestionó si ejecutarlo en ese estado no era un castigo cruel e inusual. Pero aquí está la pregunta a la que sigo volviendo. ¿Todos esos años de dolor y aislamiento lo cambiaron, o simplemente endurecieron los bordes de un hombre ya roto? Y oye, si aún sigues conmigo en este punto, escribe "sigo aquí" en los comentarios. Quiero ver quién está resistiendo conmigo, porque créeme, lo que viene no lo vas a creer. A finales de la década de 2010, Carl Wayne Bunchen ya no era el forajido desafiante que una vez juró venganza contra el mundo. Estaba frágil, caminando con un bastón, su piel pálida tras décadas de luces fluorescentes y paredes sin ventanas. Los abogados argumentaron lo que parecía obvio. A los 78 años, apenas capaz de caminar, Bunchen no podía representar un peligro futuro para nadie. Esa misma frase, peligro futuro, había sellado su destino en 1991. Ahora, la misma frase era el último recurso de la defensa para intentar salvarlo. Señalaron su artritis, su hepatitis, sus años de mareos y desmayos en el bloque de celdas. Argumentaron que cualquiera que hubiera sido Carl alguna vez ya había sido desgastado por el tiempo, la enfermedad y casi 32 años de confinamiento solitario. El castigo, dijeron sus abogados, ya se ha cumplido. Pero Texas no se conmovió. Se le negó el indulto. Los tribunales rechazaron cada apelación, señalando que la brutalidad de su crimen contra el oficial James Irby no podía ser borrada por la edad o la fragilidad. Y luego llegó el golpe final. La Corte Suprema se negó a intervenir.
El juez Stephen Breyer, en una rara disidencia, sugirió que mantener a un hombre en el limbo durante décadas solo para ejecutarlo en la vejez planteaba profundas cuestiones constitucionales. Pero sus palabras no tuvieron peso frente a la decisión de la mayoría. Carl recibió la noticia en una celda de concreto, sin celebraciones, sin gritos de indignación, solo una aceptación silenciosa. Durante años había afirmado que había cambiado, que la violencia en él se había marchitado con la edad. Ahora, mientras sus apelaciones se desvanecían, admitió algo aún más profundo: arrepentimiento. Arrepentimiento por la familia de James Irby, arrepentimiento por su propia vida desperdiciada, y arrepentimiento por el hecho de que hizo falta una sentencia de muerte para que reflexionara. La pregunta que queda es casi insoportable. ¿Esto seguía siendo justicia, o simplemente venganza prolongada demasiado tiempo? Y mientras el reloj avanzaba hacia su último día, Carl mismo parecía debatirse con esa misma pregunta. La última petición de Carl no fue extravagante, no fue extraña. Pidió una hamburguesa doble con tocino y queso, una rebanada de pie de manzana estilo deep dish y una bola de helado de vainilla. Nada de colas de langosta, nada de banquetes deslumbrantes, solo comida simple, ordinaria, incluso reconfortante. Y esa simplicidad golpea fuerte. Tras 32 años en el corredor de la muerte, esperando, envejeciendo y deteriorándose en una celda, esto fue lo que eligió saborear. Quizás no se trataba de indulgencia, sino de familiaridad, de aferrarse a algo humano, algo pequeño, antes de que todo terminara. Nos recuerda que al final, incluso los hombres condenados por crímenes terribles no se aferran a gestos grandiosos. Se aferran a las pequeñas cosas, un sabor, un recuerdo, un momento que los saca de las paredes de su jaula, aunque sea por un bocado. La noche de la ejecución, el reloj avanzaba con precisión mecánica. A las 6:39 p.m., Carl Bunchen fue declarado muerto por inyección letal dentro de la cámara en Huntsville. Pero justo antes de que fluyeran los químicos, se le dio la oportunidad de hablar. Sus palabras no fueron desafiantes, no fueron de ira, llevaban el tono pesado de un hombre que había vivido con décadas de consecuencias. Sí tengo remordimiento por lo que hice. Rezo a Dios que encuentren consuelo. No estoy diciendo adiós, solo hasta luego. Estoy listo para ir al cielo, alcaide. Esa frase, solo hasta luego, suena diferente. No fue final, no fue un adiós. Fue casi como si estuviera recordando a todos los presentes que su historia no terminaba con la inyección, que creía que estaba entrando en otra cosa. Y luego llegó un telón de fondo escalofriante. Oficiales motociclistas acelerando sus motores fuera de los muros de la prisión. Algunos dijeron que era solidaridad por su hermano caído, el oficial James Irby. Otros sintieron que era algo más oscuro, una despedida ruidosa, ahogando su último aliento con motores rugientes. Los químicos hicieron su trabajo y la sala quedó en silencio, un silencio que siguió a sus últimas palabras, pesado y deliberado. A veces el silencio dice más que cualquier otra cosa. La historia de Carl no trata solo de un crimen, se trata de la larga sombra de la violencia, del trauma arrastrado desde la infancia hasta la adultez y de la mano inflexible del sistema. Durante más de 3 décadas vivió en una celda del tamaño de un baño. Su cuerpo se marchitó, su mente se apagó, sus palabras al final mostraron un débil remordimiento. Demasiado débil, demasiado tarde para algunos, pero fueron palabras humanas, no obstante. Y aún así, hay otra historia aquí. La viuda del oficial Irby, que perdió a su esposo en un instante de brutalidad, pasó 30 años cargando con esa pérdida. Para ella el cierre no llegó fácilmente, si es que llegó. Así que nos quedamos con una pregunta inquietante. ¿Se trataba este castigo de proteger a la sociedad o de castigar a un hombre mucho después de que su amenaza había desaparecido? ¿Fuimos testigos de justicia o simplemente de la continuación de la tragedia? Esto no trata solo del final de un hombre. Se trata de lo que sucede cuando vidas rotas chocan con un sistema construido más sobre la finalidad que sobre el perdón. Carl murió con la palabra hasta luego en los labios. Pero la verdadera pregunta es, ¿debió la misericordia tener la última palabra o la justicia ya estaba sellada 30 años atrás? Quiero escucharte. ¿Merecía Carl misericordia o la justicia requería este final? Comenta tus pensamientos abajo, leo cada uno. Y si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta a este video, suscríbete a True Crime Nook y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque estas historias no pertenecen solo al pasado,
nos pertenecen a nosotros, aquí y ahora.